En este módulo de Economía Internacional vamos a analizar a los mercantilistas. Comenzamos con una breve introducción. En primer lugar tenemos una frase de Joseph Stiglitz del año 2000 en la que nos dice que en los albores del siglo XVIII estaba muy extendida la idea de que para servir de la mejor manera a la sociedad era necesaria la intervención del Estado. Como podemos ver, nada ha cambiado hasta el momento, aunque vamos a ver que en algunos periodos intermedios hubo algunas doctrinas más ligadas a el libre mercado. Empecemos entonces con el pensamiento económico de los mercantilistas. Esta es una doctrina económica que apareció entre la Edad Media y el periodo del triunfo del laissez-faire, dejar hacer. Vamos a ver que lo llamamos como una doctrina y no como una escuela, porque en realidad no existe un compendio de un análisis sistematizado, sino que son muchas ideas sueltas que con el paso del tiempo han sido recopiladas por distintos estudios. El mercantilismo, de esta manera, data desde la caída del feudalismo, aproximadamente desde el año 1500 a 1776. Este año entonces marca una interrupción en esta doctrina, dado que aparece el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, donde, tal como decíamos previamente, triunfa el laissez-faire o el libre mercado. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que estas fechas van a variar entre diferentes países y regiones. Si bien tenemos numerosos estudiosos en diferentes lugares geográficos, las principales ideas se concentraron en el pensamiento de Malins, Moon, Misselden y Colbert. También se habla de Sir William Petty, un mercantilista que desarrolló algunos conceptos precursores de la economía clásica. Aquí no vamos a enfocarnos en Petty, dado que muchas veces se encuentra en un punto intermedio y entonces algunas de sus ideas son de un corte más mercantilista, en otros son de un corte más clásico. Entonces vamos a trabajar con el mercantilismo propiamente dicho. Comencemos entonces con un poco de antecedentes para situarnos. Una cosa muy importante siempre es que cuando analicemos alguna doctrina o alguna escuela de pensamiento o cualquier tipo de teoría, nos pongamos en contexto. Entonces, vamos a ver los antecedentes que dan lugar al surgimiento del mercantilismo. En primer lugar, tenemos que la autosuficiencia de la comunidad feudal lentamente le cedió al paso al nuevo sistema de capitalismo mercantil. El capitalismo mercantil, basado en este comercio internacional, vamos a ver que es una de las bases del mercantilismo. De aquí viene su denominación. Por otra parte, las ciudades que tenían un crecimiento gradual durante la Edad Media aumentaron en importancia. De esta manera, el comercio floreció tanto al interior de cada país como entre los países y se expandió la utilización del dinero. El descubrimiento del oro en el hemisferio occidental
facilitó el creciente volumen del comercio y estimuló las teorías acerca de los metales preciosos. Vamos a ver que estos son una de las partes principales de estas teorías. A partir de el oro, la plata y demás metales encontrados principalmente en América luego de la conquista, se acrecienta no solamente el comercio, sino que se acrecienta el flujo de metales. Entonces aquí vamos a ver algunas teorías más adelante que explican algunos cambios de las economías a partir de ese momento, desde que América ingresa dentro de lo que es la economía mundial. Asimismo, relacionado con el punto anterior, los descubrimientos geográficos, basados en parte en el desarrollo de la navegación, ampliaron la esfera del comercio. En línea a todos estos antecedentes mencionados anteriormente, tenemos que ver que la caída del feudalismo coincidió con el comienzo del surgimiento de los estados nacionales. Los más poderosos de ellos adquirían colonias y esferas de influencia. Por eso vemos que no es estrictamente una doctrina de pensamiento económico, sino que es mucho más amplio, es económico, político, geográfico y se podría decir que se basa principalmente en el poder. El poder va a estar dado entonces por cómo estos estados nacionales pueden adquirir o repartirse las nuevas tierras. De esta manera vemos que las rivalidades económicas entre las naciones se intensificaron y entonces se reemplazaron los conceptos feudales, promoviéndose el nacionalismo. Además se le da una nueva dignidad e importancia al comerciante, cosa que en el periodo anterior estaba un poco desconfigurado del sistema económico imperante y justificaron una nueva política de expansión económica y militar. Aquí viene lo que hablábamos entonces de el poder, tanto en términos políticos, económicos, militares, expansionistas, y la necesidad o el deseo de convertirse en las potencias más poderosas. Este conjunto de doctrinas, entonces, vamos a analizar cómo se convirtieron en lo que estudiamos y lo que llamamos mercantilismo. Entonces, vamos a con alguna breve definición o una breve contextualización de lo que es el mercantilismo. Y entonces, dentro de la historia del pensamiento económico, es una idea que nos ayuda a comprender un fragmento de la historia de la política económica, y no de la economía misma, sino de los intentos en influir en ella. Esto que hablábamos anteriormente. No es economía pura, sino que son formas de influencia. Lo vamos a ver con mayor detalle cuando entremos a analizar específicamente a los autores más relevantes.
Este sistema aparece entonces en la historia del pensamiento económico como uno de los primeros que deja estudiar el valor de uso, es decir, la utilidad que le dan los agentes a las cosas y comienza a analizar el valor de cambio, es decir, la riqueza y la creación de la misma, al igual que los fisiócratas. Los fisiócratas es, a diferencia de los mercantilistas, otra doctrina económica, podríamos de alguna manera llamarlo una escuela económica, pero nosotros no la vamos a estudiar en esta asignatura porque los fisiócratas no estudian la economía internacional y el intercambio, sino que se concentran en la producción de la agricultura y el intercambio dentro del país. Pero nos da un panorama general. Para los mercantilistas, entonces, la riqueza se crea a través del intercambio con otros países. Y veamos que aquí riqueza está marcado con negrita. Dado que es de las primeras veces que podemos hablar del concepto de riqueza como un concepto de acumulación, como una variable de stock, como algo que podemos acrecentar. Dentro de la teoría mercantilista, los dos pilares básicos son, en primer lugar, el sistema proteccionista. Este sistema proteccionista, tal como veíamos en la cita de Stiglitz, de alguna manera tiene que estar vinculado con la intervención del Estado. No podemos tener un servicio proteccionista sin un Estado que pueda aplicarlo. Por otra parte, es necesario contar con una balanza comercial favorable, dado que la riqueza básicamente se explica por esta acumulación de metales que se originan en superávits comerciales. Vamos a analizar entonces algunos de los principios fundamentales de esta doctrina. En primer lugar, vemos que el oro y la plata son la forma más deseable de la riqueza. De esta forma, entonces, los mercantilistas tendían a igualar la riqueza de una nación con la cantidad de metales que poseía. Fíjense que aquí, como mencionábamos anteriormente, la riqueza no es un flujo, sino que es un stock. No hay movimiento de dinero, sino hay acumulación de dinero en forma de metal. Luego tenemos, todos los países no exportaban simultáneamente más de lo que importaban. ¿Por qué? Porque eso no es posible. Siempre que uno exporta, el otro importa. Entonces, el propio país debía promover las exportaciones y acumular riquezas a costas de sus vecinos. Vamos a ver que no es posible que todos acumulen metales. Los metales están fijos y lo que acumula un país lo desacumula otro. Aquí entonces vemos estas ideas de empobrecer al vecino. Solo entonces una nación poderosa podía conquistar y conservar colonias, dominar las rutas del comercio, ganar guerras en contra de sus rivales y competir con éxito en el comercio internacional. Vemos entonces que aquí surgen las primeras y principales potencias
que hoy en día siguen, de alguna manera, dominando el comercio. De esta manera lo que vemos es que la configuración actual viene de bastante más atrás. Y esto termina siempre siendo muy útil para entender muchas de las cuestiones que ocurren hoy en día. Otro principio es que importaban libre de impuestos de materias primas que no se producen, pero fíjense que protegen los bienes fabricados y la materia prima que podían producir y restringen las exportaciones de materia prima. Este principio fundamental lo vemos principalmente en los inicios del mercantilismo. Y es lo que el énfasis a las exportaciones y esta renuencia a importar es lo que llamamos el temor o el horror a los bienes. Como les decía, está presente en los primeros mercantilistas. Vamos a ver que en la medida que va avanzando el tiempo, se va refinando el estudio de esta balanza comercial, de los efectos de la acumulación de los metales y demás, y se evoluciona a alguna teoría un poco más completa, aunque siempre teniendo en cuenta este punto de el énfasis de las exportaciones. Por otra parte, dentro de estos principios fundamentales, tenemos que tener en cuenta que se da en el marco del colonialismo y el monopolio del comercio. Fíjense que configura este sistema un montón de sucesos que estaban ocurriendo en simultáneo. La caída del feudalismo, el surgimiento del Estado-Nación y además el descubrimiento de nuevas tierras para colonizar. De esta manera, los comerciantes capitalistas de las grandes metrópolis o de las grandes naciones favorecían la colonización y querían mantener a las colonias dependientes y subordinadas. Además se da una oposición a peajes, impuestos internos y otras restricciones sobre el movimiento de bienes. Aquí tenemos entonces que tanto los teóricos como los practicantes mercantilistas reconocían que los derechos de transporte y los impuestos podían estrangular a las empresas de negocios e incrementar el precio de las exportaciones de un país. Fíjense entonces que sobre los movimientos hay ciertas oposiciones. Porque recordemos que todo lo que hace un país también lo puede hacer otro país y actuar como represalia. Entonces, todo lo que hagan puede ser también implementado por aquel con el que queremos comerciar. Por último, tenemos un poderoso gobierno central. Relacionado con todo lo anterior, el gobierno les otorgaba privilegios de monopolio a las compañías dedicadas al comercio exterior y restringía el libre ingreso a los negocios en el propio país para limitar la competencia. Vamos a ver qué es un sistema mercantil monopólico. De esta manera, la agricultura, la minería y la industria, a diferencia de lo que es el comercio internacional, se promovían con subsidios del gobierno y se protegían de las importaciones por medio de aranceles. Aquí tenemos la clave del sistema proteccionista.
no compraban bienes agrícolas, minerales e industriales porque el Estado financiaba la producción aun cuando fuera ineficiente y simplemente se dedicaban a acumular metales preciosos a través de estos monopolios con los que explotaban de alguna manera a las colonias. Entonces pasamos a los medios y fines. Esta doctrina, por lo tanto, como ya se habrán dado cuenta, beneficiaba a los comerciantes capitalistas, a los reyes y a los funcionarios de gobierno, en detrimento de todos los demás actores de la sociedad. Algunos historiadores del pensamiento económico además sugieren que este pensamiento, esta idea de la acumulación de metales, puede asimilarse a un ejemplo extremo de la conducta de búsqueda de renta. Fíjense entonces que la actitud a favor de la venta, el horror a los bienes, el deseo de acumular dinero y la oposición a la usura se encuentra tanto en los metalistas, que van a ser los primeros mercantilistas, como los mercantilistas propiamente dichos. Ahora en breve vamos a analizar con más detalle las diferencias. Por lo tanto, coincidían en que el objetivo era acumular riqueza, pero sostenían diferentes medios. Como mencionaba anteriormente, el horror a los bienes y esta acumulación de dinero es mucho más fuerte en los metalistas, en estos precursores del mercantilismo, debido a que no estaba tan claro los efectos que estas cuestiones producían en el largo plazo, no solo al resto de los países, sino también al país propiamente dicho. Por lo tanto, vamos a ver que los mercantilistas, llamados así, van a ser como una evolución de los primeros que plantean esta teoría. Obviamente, como todo en la historia, tiene una evolución lógica y eso es lo que vamos a analizar. Vamos a comenzar con estas diferenciaciones de metalistas versus mercantilistas. Dentro de lo que llamamos metalistas o estos precursores del mercantilismo, el representante más importante que encontramos fue Gerald Malines, a quien le preocupaba la usura, el comercio exterior y la moneda extranjera. De esta manera, vamos a ver que sus estudios se basan principalmente en el tema de monedas. Malines entonces comienza analizando la ley de Grisham. La ley de Grisham lo que dice es que la moneda buena desplaza a la moneda mala, o la moneda de mayor calidad desplaza a la de menor calidad. Esto se da en esta época principalmente porque los príncipes y los reyes de alguna manera ya estaban comenzando a hacer perder a las monedas su valor a través de la pérdida de gramaje. Entonces, aquellos reinos o aquellos principados donde la moneda no era desgastada, no perdía valor, era lo que llamábamos la moneda buena y esta terminaba reemplazando a la moneda de alguna manera adulterada.
haciendo un paralelismo a la actualidad, lo que nos muestra es por qué las personas prefieren siempre acumular moneda fuerte y utilizar para el intercambio la moneda de curso legal. A partir de esta ley, entonces, hizo algunos pasos importantes en la teoría de comercio internacional. Por eso son nuestros primeros estudiosos bajo análisis. Lo que él plantea entonces es el desarrollo de cambios ilegítimos había destruido la verdadera paridad entre las monedas. Y esto se debe a lo que hablaba anteriormente de la ley de Grisham. Este cambio ilegítimo, debido a las causas financieras, tenía que ver con la intervención del Estado en el verdadero valor de la moneda. Por eso fíjense que esto destruye esa paridad. De esta manera, Malins plantea que esta paridad es la paridad monetaria. Y si esta variaba, el cambio implicaba una injusticia para alguna de las partes, ya que si los tipos de cambio fueran estables, no habría movimiento de metales, mientras que si se inclinaba a favor de un país, los metales comenzaban a moverse. Y lo que él veía, volviendo a esta ley de Grisham, es que muchas veces esta inclinación a favor de un país se daba por la alteración monetaria. Luego de Malins, vemos a dos mercantilistas más avanzados, Misselden y Moon, que lo atacaron formulando opciones más avanzadas. Sin embargo, hay que destacar que, si bien no niegan esta existencia de relación entre el tipo de cambio y la cantidad del dinero metálico, avanzan un poco más y plantean que la balanza comercial depende de los movimientos de capital, como así también de las fluctuaciones de los tipos de cambio. De alguna manera lo que hace es desacopla los movimientos de capital del tipo de cambio propiamente dicho. Y mucho de esto tiene que ver con la misma evolución que se está dando a nivel económico, político y social. Edward Misselden era un comerciante británico que escribía para darle un fundamento a sus intereses personales, como vamos a ver que ocurre con todos los mercantilistas. Este autor deseaba limitar el comercio al mundo cristiano y estaba a favor de las compañías privilegiadas y del oligopolio. Una de sus principales diferencias respecto a Misselden, a Malines, es que desacopla el tipo de cambio con los movimientos de metal, ya que para él los tipos de cambio se establecen de la misma manera que el resto de los precios. Entonces, estos tipos de cambio no eran la causa de los movimientos de metales, dado que estaban determinados por el comercio exterior. Pasemos ahora a Thomas Moon, el principal exponente de la doctrina mercantilista. Un comerciante británico, director de la Compañía de las Indias Orientales hasta su muerte,
planteaba que los comerciantes eran los administradores del patrimonio del reino. Aquí vemos la importancia de la relación entre los comerciantes que poseían los monopolios para intercambiar el nombre del reino con, obviamente, la realeza. De aquí entonces planteaba que la tarea debía ser desempeñada con gran destreza y conciencia para que el provecho privado del mercader se convierta en el bien público para el Estado. Igual vemos que, aun cuando habla del bien público para el Estado, no deja en primer lugar de representar el provecho privado personal. Entonces, en esta línea plantea que el medio para fortalecer un Estado y para incrementar su tesoro era el comercio. Y dado que era británico, ya que Inglaterra no tiene minas, debe generar superávit porque esa es la forma de incrementar el tesoro. Además, divide el patrimonio de un reino en natural, es decir, el que está originado en el reino, y el artificial, que es posible de incrementarlo a través del comercio. Dentro de las cuestiones que plantea Moon para mejorar la balanza comercial, vamos a analizar las más relevantes. Poner las tierras a trabajar, principalmente las ociosas. Esto más adelante, cuando avancemos en el próximo módulo, vamos a ver que tiene una contraindicación porque muchas veces hay tierras que son ociosas por un tema de no ser productivas. Entonces, quizás esto puede ser un factor que no mejore la balanza comercial. Pero bueno, vamos a dejarlo planteado y lo vamos a analizar en detalle más adelante. Propone frenar el consumo de bienes importados. Recordemos que habíamos visto que el Estado subsidiaba la producción agrícola, minera y manufacturera para que, en lugar de comprar bienes más baratos a otros países, consuman los producidos dentro del reino. Por otra parte, plantea que no solamente se debe exportar lo que sobra, sino que se debe producir más allá del excedente exportable, dado que hay estados que necesitan y estarían dispuestos a comprarlo. Entonces, de alguna manera tenemos que aumentar la oferta exportable, dice Moon, y obviamente colocarlo en mercados externos. Dado el avance del transporte marítimo, principalmente de Gran Bretaña, y también vemos el caso, si bien Moon es inglés, también vemos que hay un desarrollo importante en Holanda. Esto lleva a que comerciar con naves propias genera mayores ganancias porque se exportan servicios. Se exportan servicios de transporte. También otro punto que propone es revender productos entre países terceros y fomentar el comercio entre países lejanos. Entonces, lo que él acá está diciendo excede a lo que veíamos de los mercantilistas iniciales, del horror a los bienes, sino que compramos a un país, lo vendemos a países más lejanos, obtenemos una ganancia por la reventa y además el comercio con países lejanos no solamente deja un margen de reventa,
sino que es una mayor exportación de transporte. También plantea importar insumos y que estos no paguen impuestos. O sea, los impuestos solamente son para las importaciones de bienes importados finales para desalentar el consumo. Pero los insumos que pueden usarse para producir en el país y agregar valor deben estar exentos de impuestos. Además, hace hincapié en las manufacturas. Veamos que entonces esta idea de Moon es bastante más avanzada, como decíamos, que las iniciales, porque acá ya no tiene un problema con los bienes, sino que se da cuenta de que es necesario que estos circulen, que la circulación de los bienes y de los metales y del dinero es lo que va generando mayores riquezas. Las manufacturas entonces generan más puestos de trabajo y permiten vender esos productos en el extranjero por mayor valor. De esta manera vemos que este punto se encuentra relacionado con el anterior, donde planteaba esta importación de insumos sin impuestos. Sino que pasaría, se encarecerían mucho los bienes manufacturados y serían más difíciles de vender en el exterior o, en su defecto, los vendedores, productores tendrían un menor margen de ganancia. Por otra parte, tiene presente que el comercio de todo tipo, y en especial el internacional, permitirá al rey recaudar más. Y ve respecto al rol de los impuestos dos objetivos. En primer lugar, que se recauden para incrementar las arcas del Estado. Es decir, que funciona para enriquecer al reino y financiar sus gastos de funcionamiento. Pero, por otro lado, además de generar recursos estatales, deben servir al país como un instrumento proteccionista. Recordemos que cuando hablaba de impuestos, en especial a las importaciones, pedía gravar las importaciones de bienes finales y que las manufacturas no. Los insumos, perdón, estén exentos. De esta manera, la diferenciación de impuestos por tipo de bienes ayuda de alguna manera a regular el comercio internacional. Además, plantea que exportar la moneda para importar mercancías no es una pérdida, ya que pueden ser traídas al país y exportadas más tarde por más de lo que se compraron. Vamos notando que el paso del tiempo genera una evolución en cuanto a la doctrina. La idea que subyace a esto es que Moon nota que la riqueza no está solo en el oro, la plata o el dinero, sino que también ve que las mercancías son parte de la riqueza. ¿Por qué? Porque estas mercancías pueden ser vendidas para conseguir más dinero. En un término planteado por él, que vemos encomillado, dice, pues los que tengan mercancías no padecerán falta de dinero. Acá vemos una ruptura total con el horror a los bienes iniciales. Asimismo, observa que la abundancia del dinero no soluciona nada, sino que lleva a un aumento de precios. Se acercó entonces a esta teoría cuantitativa del dinero, que seguramente
ya sea familiar por haberla estudiado en macroeconomía, donde nos dice que la cantidad de dinero M por su velocidad de circulación B es igual al precio de las mercancías por las transacciones. Lo que ocurre en este momento es que está ingresando mucho oro de las colonias y ese oro de las colonias está llevando a que, dado que el dinero entra más rápido que lo que se puede aumentar la producción, se genere un incremento en los precios. Entonces vemos que empieza a aparecer inflación monetaria en los países importadores de oro, los países importadores de capital. En su segunda obra, toma el concepto de balanza comercial de Miselden e introduce otro más importante, el concepto de capital, y deja de confundir al dinero con capital. El dinero es simplemente el metal, sin ningún uso en especial. El capital, en cambio, es el dinero utilizado correctamente para generarnos dinero. Entonces, en términos de Moon, el capital es usado correctamente en el comercio si se obtiene una balanza comercial favorable. En línea con esto dice, para ello se debe importar poco para consumo interno, exportar y reexportar mucho. Además reconoce que el dinero y el metal son solo medios para facilitar el comercio. Un punto aquí importante que tenemos que destacar de Moon es que diferenció la balanza general de las particulares de cada país. Dado que se interesaba en la balanza general en cuanto al reino y otros teóricos lo hacían respecto a cada país en particular. Entonces, puede ser que no se tenga balanza comercial favorable con todos los países, pero que en general, en el saldo total, sea superavitaria. Lo que no podía pasar es tener déficit con algunas, superávit con otras, pero que la balanza general sea negativa. De esta manera, ya no es necesario tener superávit con todas, sino que lo que plantea que es importante es el superávit global. Vamos a este último mercantilista que lo vamos a analizar brevemente. Pasamos de los británicos que analizamos anteriormente a Francia, a Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, instauró un sistema económico que se basó en la acumulación de riquezas, para lo cual se impusieron fuertes restricciones al comercio, protección de la industria local y permanente intervención del Estado en la economía. Vemos que, si bien cambia el estudio de la zona geográfica, las ideas principales siguen siendo las mismas. Por eso aquí trajimos a colación a Colbert. Podemos ir a Austria, Holanda y también tener mercantilistas menos renombrados con ideas muy similares. Entre las principales políticas comerciales que se aplicaban con el fin de acumular las riquezas se encontraban las siguientes. La restricción de las importaciones a través de cuotas, impuestos o prohibiciones. Restringir la exportación de materias primas y fomentar la exportación de bienes importados. Fíjense que acá tiene un planteamiento inverso al de los mercantilistas ingleses, que se concentraban más en
importar materias primas sin impuestos y restringir bienes importados terminados. Lo acá cambia un poquito el enfoque. Obviamente tiene que ver por las cuestiones productivas de cada uno de los países. El tercer punto lo comparten, subsidios y ayudas a la producción nacional. Políticas a favor de la natalidad para potenciar la disponibilidad de mano de obra. Producción de bienes y servicios por empresas del Estado. Aquí, cuando habla de empresas del Estado, son empresas análogas a los monopolios comerciales del sector privado que veíamos en Inglaterra, porque al fin y al cabo estos monopolios ingleses estaban otorgados por el Estado, entonces indirectamente terminaban siendo, si no empresas estatales, empresas con una fuerte injerencia o una fuerte alineación de la empresa con el Estado. Y luego vemos facilitar y promover la creación de empresas. Como corolario, si bien vimos 4 autores, todos los mercantilistas pretendieron hablar en nombre del engrandecimiento nacional. Durante el periodo mercantilista, tal como mencionamos al inicio, la riqueza dejó de medirse por el valor de uso para pasar a medirse en términos de valor de cambio. Y estos valores de cambio pueden utilizarse como medida de valor debido a los metales y el dinero. Retomando un poco la historia de algunas ideas económicas, vemos que esta nueva forma de atesorar vino desde la antigua Grecia, luego fue dejada de lado y fue reimpulsada por este capitalismo comercial o mercantil. Fíjense aquí qué importante es esto, que la búsqueda de oro en tierras lejanas fue la primera forma específica que tomó la expansión comercial. Y aquí tenemos una cita o un planteo de Colón, para quien el oro era algo maravilloso y con el que se podía conseguir todo. Entonces, el mercantilismo, como resumen del capitalismo comercial, fue el antecesor del capitalismo industrial, que es lo que vamos a comenzar a analizar en el próximo módulo de teoría clásica. Sin embargo, este último, el capitalismo industrial, encontró como impedimentos para su desarrollo lo que para el capitalismo comercial o el mercantilismo habían sido sus bases fundamentales, que es la intromisión del Estado y el proteccionismo. Vamos a ver entonces, cuando comencemos el próximo módulo, que vamos a pasar a el esquema opuesto. Un esquema de libre mercado y libre comercio. Bueno, hasta aquí entonces hemos llegado con este primer módulo. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.